Damos la bienvenida a nuestro Instituto Bíblico en esta clase 8. El tema es estudio comparativo y sí tenemos una tarea, recordando que son breves, de una página nada más. Y en este caso es el estudio comparativo y la tarea es elabore el método comparativo. Si ya la hicieron algunos entre semana, ya está pasada. Si no la han hecho, pues con esta guía de la clase de hoy la pueden hacer. Vamos a ver entonces que el estudio comparativo tiene una descripción. Dice ahí, consiste en comparar y contrastar el carácter del ministerio de personajes bíblicos, no importa si son de diferente época o contexto histórico. Recordamos que estos esquemas son como ayudas para que investiguemos mejor algunos temas, y en este caso es así un esquema muy específico de cómo podemos comparar. Entendemos comparar en qué son semejantes y contrastar en qué son diferentes algunos personajes. Y bueno, como nuestro equipo ya tenemos aquí preparada la clase con un ejemplo, hemos tomado los ejemplos de José y Daniel, dos hombres destacadísimos del Antiguo Testamento, de los cuales tenemos mucha enseñanza, ¿no? El primer punto tenemos en el esquema ya el significado de sus nombres. José significa Dios añadirá y Daniel significa Dios es mi juez. Recordamos que la partícula el en hebreo siempre se refiere a Dios, siempre. Entonces, cuando hablamos aquí de José, que dice Dios añade, es porque se refiere a que Dios va a completar o hacer algo. Pero Daniel es Dios es mi juez. Es un título muy significativo porque fue un hombre muy perfecto, ¿no? Usted conoce a Daniel en su perfección, en su ministerio, entregado a Dios, consagrado desde muy joven. Y bueno, también José tuvo algunas circunstancias difíciles, pero las pudo enfrentar. El punto 2 es eventos importantes en sus vidas. Génesis 20 dice que José fue hijo de Jacob y Raquel, y Daniel 1:6, Daniel fue judío llevado cautivo a Babilonia. Dos circunstancias muy distintas, pero jóvenes entregados a Dios, el resultado es el mismo, que es bendición. En este caso, cuando ustedes ven a José, recordamos el odio de sus medios hermanos, ¿no? De sus 10 medios hermanos que lo odiaban porque Jacob tenía una preferencia por él. Y ahí tenemos un aprendizaje de los papás, ¿no? No tengamos preferencias sobre un hijo o sobre una hija. Esto causa mucho dolor, causa pues mucha división, ¿verdad? El hijo consentido pues se siente especial. Recuerda que hasta José tenía una túnica de colores, que es una túnica como de príncipes, ¿no? Y los demás no. Entonces los que no son los consentidos siempre se sienten desplazados, y esto generó mucho resentimiento en los hijos no consentidos de Jacob. Pero Daniel dice que fue cautivo en Babilonia, año 606 a.C. Recuerdan que Babilonia cautivó a Jerusalén en 3 etapas de cautiverio, y Daniel fue un joven llevado con ellos. Dice que era un joven de los príncipes, o sea, era de las familias más importantes de Jerusalén, pero aún así fue llevado. Fue un gran cambio. José cambió de ser el príncipe de su papá para ser pues ahora un esclavo. Y en el caso de Daniel, de ser un príncipe en su país a estar en un país como esclavizado. Entonces las circunstancias no tienen por qué cambiarnos si somos gente de verdad. Punto 3, contexto histórico. Génesis 37 dice que José fue venido por sus hermanos y llevado a Egipto. Daniel 1:1, Nabucodonosor, rey de Babilonia, llevó a Judá siendo un adolescente. Entonces aquí entendemos una situación muy importante. Nuestra vida es importante desde que somos niños, porque a veces esperamos que Dios use puros adultos, ¿no? No sé cuánta gente piensa que nada más los adultos son responsables y los jovencitos no. Pues en el caso de José, recordamos que tenía 17 años cuando sus hermanos lo vendieron. ¿Se acuerda que nada más allí Rubén intercedió para que no lo vendieran? Los otros 9 lo quisieron vender a los amalecitas y se fue llevado a esclavo como a Egipto. Entonces pasó de una vida tranquila y cómoda con su papá, ahora a ser un esclavo. Sin embargo, José siempre fue fiel a las cosas de Dios. Y cuando Nabucodonosor se llevó a Daniel, Daniel tenía unos 14 o 16 años. O sea, era muy adolescente. Y desde la adolescencia podemos estar enfrentando cosas difíciles, pero si somos gente de verdad, siempre traerá bendición. Entonces, esto hay que enseñarlo incluso a nuestros hijos, ¿no? Que no esperen llegar a los 60 o 70 para ser fieles, pueden ser fieles desde el principio. Punto 4. En este comparativo tenemos nivel socioeconómico. Génesis 37 dice que José era un hijo favorito, pero llegó a ser esclavo. Daniel 1:1-7, Daniel fue educado en el palacio de Nabucodonosor. Y aquí tenemos dos situaciones. Uno es el contexto familiar y la otra es el contexto político.
En el caso de José era un contexto familiar. Lo muy malo de José es que, Jacob prefería a Raquel, la mamá de José, sobre Lea, ¿se acuerdan? Que era menospreciada, eso de 2 mujeres y cosas que no debieron pasar, pasaron. Y esto trajo mucho daño a la familia y por eso hubo este odio en contra de José. Y en el caso de Daniel, educado en el palacio de Nabucodonosor. Y otra cosa importante, hermanos, Dios usa gente con cualidades especiales. No siempre todos tenemos cualidades especiales, pero José era un hombre inteligente. Dicen, los dos interpretan sueños, ¿se acuerdan? Tanto José como Daniel interpretan sueños, que es un don del Espíritu Santo, palabra de conocimiento. Entonces Dios usa dones, Dios usa la juventud, las circunstancias las usa, pero a veces las cosas van en contra de nosotros. En este caso, estos dos estaban en contra de ellos, la situación política y la situación familiar. La apariencia física, punto 5, Génesis 37:2 dice que José tenía 17 años, apacentaba ovejas con sus hermanos. Daniel 1:3 era del linaje de los príncipes. O sea, los dos eran de familia más o menos acomodada. A lo mejor Daniel más que José, pero no estaban en necesidad económica. ¿Por qué la apariencia física no siempre aparece? Hay ocasiones en que sí se dice que tenían alguna apariencia de edad o de persona o de cultura y a veces no. Y en este caso, tanto José, muy jovencito, a los 17, y Daniel, a los 14 años, fue llevado cautivo. Punto 6, la vida espiritual. Dice ahí Génesis 39 que José rechazó la relación con la esposa de Potifar. Y Daniel 6:10, Daniel intercedió mucho por el pueblo judío. Ahí hay una diferencia. En el caso de Daniel, fue un hombre eunuco. Recuerdan que literalmente los hacían castrar a los hombres para estar en el palacio del rey. Eso es una situación muy complicada. Sin embargo, esto no afectó a Daniel en su persona. Él sabía que era un hombre delante de Dios y aunque no tuvo familia, literalmente fue truncada su idea de familia, aún así se consagró a Dios. Entonces son ejemplos de consagración. Y en el caso de Daniel, intercedió por Israel mucho tiempo, más de 70 años. Porque dice la palabra de Dios que Israel iba a estar 70 años cautivo. Y casi a los 70 años, Daniel le pregunta a Dios. Usted lee en el libro y le dice a Dios, Señor, tú prometiste regresar a tu pueblo. Ahora, algo importante, hermanos, la fidelidad de Daniel. Daniel no regresó. ¿Se acuerda que no regresó? Jeremías estuvo en el cautiverio, Ezequiel también estuvo en el cautiverio, pero Daniel no regresó. Daniel se quedó desde muy jovencito hasta más de 80 años y se quedó allá en el cautiverio. Entonces, a pesar de lo que nos pase, podemos ser fieles a Dios. Es lo que enseña en este caso Daniel. Porque Daniel no estaba ni frustrado, ni estaba enojado con Dios, ni nada. La mentalidad o inteligencia, punto 7, Génesis 40 y 41, dice que José interpretó los sueños de un copero, de un panadero y que estaban al servicio del faraón. Daniel 2 dice que Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor. Ya decimos, interpretar sueños es parte del don del Espíritu Santo de palabra de conocimiento. La palabra de conocimiento es saber cosas que normalmente no sabemos, cosas que no están a nuestro alcance y Dios nos las revela. En el caso de José, Dios le reveló el sueño de Nabucodonosor, ¿se acuerdan? Que hasta Nabucodonosor dijo, si no me dicen el sueño los voy a matar a todos los sátrapas, todos los adivinos. Y José y Daniel pidió tiempo, dijo, quiero tiempo porque Dios puede revelarme. Esa revelación no hace especial ni a Daniel ni a José. Igual que a nosotros no nos hace especial lo que Dios nos da. Es un don de Dios y es un Dios para servicio, ¿no? Ahora, cuando José interpretó el sueño del copero y el panadero, ¿se acuerdan? Que le dijo a uno, bueno, el rey te va a perdonar. Vas a hacer otra vez pues la copa del rey, vas a estar a su servicio. Y al otro le dijo, te van a matar, al panadero, ¿se acuerdan? Porque los descubrieron atentando contra el emperador. Entonces, en ese sueño que interpretó José, aún así tardó tiempo. ¿A cuántos parece que nos tardan tiempo la gente, no? Ya queremos las cosas y no suceden. En el caso de José, no se acordó el copero de José hasta años después. Cuando le dice, dile al emperador que estoy mal aquí. Yo no intenté violar a la esposa de mi jefe, no hice nada malo, estoy injustamente. Y se le olvidó. Dado muy humano, ¿no? Se nos olvidan las necesidades de los demás. Y en el caso de José, siguió fiel al Señor. Pero Daniel le dio Dios hasta los detalles del sueño. ¿Se acuerda que era una imagen de oro, de plata, de bronce y de hierro y con barro al final? Esas interpretaciones en algún momento, pues sueños, eran para servir al Señor. Ahora, dice el 8, ¿cuál era el carácter de esas personas? ¿Cómo eran ellos? Génesis 42 dice que José se encontró con sus hermanos y los perdonó.
Daniel 1:7 dice que Daniel tuvo entendimiento en sueños, visiones, conocimiento e inteligencia. O sea, nuestro carácter es muy importante. No nada más los dones, tanto José como Daniel tenían dones muy especiales. Interpretar sueños, que otra vez no es siempre, ni sucede como uno quiere, es cuando Dios quiere. Así son los dones del Espíritu Santo. Pero en el caso de José, encontró a sus hermanos, ¿se acuerdan? A los que lo vendieron por unas piezas de plata y los encontró y se sintió enojado. ¿Ustedes ven a José enojado? Porque está enojado. No quiere hablar con ellos, tiene unos exabruptos, tiene así como que hasta llora. Estaba mal en el sentido de la falta de perdón, pero dejó que Dios lo dirigiera hacia él, perdón. Porque sí lo vendieron, lo hicieron esclavo. Porque él estaba en casa de papá, él era un buen hijo, él era bendecido y sin embargo ahora estaba esclavizado. Ahora, vemos aquí una actitud proactiva. Ponemos esto, ¿no? En José. O sea, ¿qué es esto? No quedarse quieto. Ni dejar que las circunstancias nos arrollen. Porque cuando usted ve ahí a José, que estaba de la casa de papá a estar como esclavo, no cambió su actitud. Cuando él empezó ahí con el Potifar, que era un capitán del ejército del faraón, le siguió sirviendo. Y dice que administraba y era fiel en lo que administraba. Y dice que incluso Potifar notó que Dios lo bendijo por causa de José. O sea, que si nosotros somos fieles, Dios bendice hasta los inconversos. Porque, bueno, era importante que José no se muriera de hambre. Era parte de las tribus de Israel. Pero no nada más era eso, sino que más allá, José se dejó usar por Dios, no dejándose, pues, derribar por las circunstancias. Entonces, qué importante que si enfrentamos circunstancias difíciles, las podemos enfrentar con Dios. Pero sin una mala actitud, sin esa actitud de rechazo o de odio. Pero cuando encontró a sus hermanos, sí los tuvo que perdonar. Incluso yo entiendo que no estaba bien porque preguntó por su hermano, ¿no? Se acuerda que los dos eran hijos de Raquel, Benjamín, y les dice, ¿y qué pasa con el hermano de ustedes? ¿Qué dicen? ¿Dónde está? Él sabía que estaba con su papá y lo mandó traer, posiblemente temiendo que lo hubieran también vendido o algo, le hubieran hecho al menor, a Benjamín, que era el más chiquito de los 12, ¿no? Y dice que cuando lo vio, hasta lloró y se conmovió. Y después ya él les llamó y les dijo, yo soy José, ustedes me vendieron, pensaron mal, pero Dios lo cambió a bien. Entonces, qué gran lección de José, perdonar y ver algo positivo en las cosas, aunque hubo sufrimiento, porque José no estaba tan cómodo como cuando estaba de príncipe con su papá. Ahí estaba en una casa de mayordomo, claro, era un esclavo. Entonces no era algo así como muy halagüeño, ¿no? No era algo muy prometedor ni muy cómodo, y sin embargo Dios nos bendice, aunque no estemos cómodos. Aunque no esté la cosa muy bien a nuestro favor, sin embargo José siguió siendo fiel. ¿Y qué tal en la cárcel? ¿Se acuerdan de la cárcel? Que dice que cuando llegó con Potifar, Potifar no se preocupaba de nada, porque José era muy eficiente. O sea, podemos ser personas eficientes, pero también pasó en la cárcel. Dice que el carcelero no se ocupaba de nada porque ahí estaba José. Qué importante que seamos así de confiables, así de dedicados, pues así de fieles, ¿no? Porque esto llevó adelante a José. Cuando ya luego interpreta el sueño de Nabucodonosor, pues entonces Dios lo levanta otra vez y lo hace primer ministro. Recuerden esto, no fue un cargo secundario. Dijo el faraón, nada más después de mí estarás tú. Y era el emperador, y Egipto en ese tiempo era un imperio. Ahorita es un país muy pobre, pero en ese tiempo era un imperio. Entonces, qué importante que veamos que la prosperidad se da a veces cuando pasamos situaciones muy difíciles, y también tenemos que dar perdón a las personas que nos han hecho daño. Y en el caso de Daniel, estuvo más de 70 años fiel como profeta de Dios. ¿Se acuerda? Que cuando llegó a Babilonia fue fiel y lo pusieron entre los principales. Y de Daniel, si se dice, era superior 10 veces a los demás. O sea, tenía cualidades muy especiales, no era cualquier cosa, ¿no? Superar en 10 veces a los demás, que eran de muchos países y de culturas, no es cualquier cosa. Sin embargo, Daniel era mejor 10 veces que ellos y nunca fue soberbio. Nunca dijo, yo soy mejor, véanme a mí, mire, qué bueno que me tienen aquí, ¿no? Nunca dijo eso. Él estuvo con humildad y siempre sirviendo y siempre con Dios. Y se acuerda que incluso cuando lo retaron para que no orara a Dios en un mes, él oró y hasta abrió sus ventanas y todo. Entonces dice uno, qué cultura tan radical la de Daniel, pero esta fidelidad lo llevó a tener muchas bendiciones en las cosas del Señor. Enseñanzas espirituales, punto 9. Génesis 39, José fue injustamente encarcelado, pero no derrotado. Y Daniel 7, Daniel vio proféticamente los imperios de Babilonia, Persia, Grecia, Roma y el dominio del anticristo.
O sea, esos hombres tan especiales, tanto José como Daniel, tienen una gran aportación a la obra de Dios. Aunque José no escribió ningún libro, Daniel sí, pero José con su vida nos demuestra cómo tenemos que ser fieles delante de Dios. ¿A cuántos no nos quieren nuestros hermanos? ¿Tienes por ahí un hermano? Biológicos, ¿eh? Ya ve que no todos nos quieren. Pues aguántese. O sea, esa es la respuesta. José se aguantó porque lo vendieron y no lo querían y hablaban mal de él, ¿se acuerdan? Dice que no le podían hablar pacíficamente. O sea, puro pleito con sus 10 hermanos mayores. Y aquí viene el hijo de mi papá consentido y ni era nada más, ni que valiera tanto, ¿no? Hay hasta por ahí obras de teatro de esta situación. Pero dice, fue encarcelado, pero no derrotado. O sea, ¿qué nos puede pasar peor en la vida que la cárcel? Nada. La cárcel es un lugar horrible que todos conocemos. Bueno, ahí en la cárcel José no fue derrotado. Aún ahí tenía una conducta de victoria, seguía siendo fiel a Dios, parece que seguía muy insistente en las cosas de Dios. Aunque decimos, ni escribió nada, ni tuvo profecías fuera de lo que le dijo a Nabucodonosor, él tuvo una grande bendición. Se mantuvo fiel allí en la cárcel y no estuvo derrotado. O sea, no nos dejemos derrotar. A lo mejor sí pasan enemistades, los hermanos no nos quieren, nos menosprecian, alguna cosa así. Y aún así podemos seguir adelante con la gracia del Señor. Ahora, Daniel sirvió en 4 imperios, ¿verdad? Por eso no son tan parecidos en esto, porque bueno, José sirvió en uno, primer ministro, y Daniel también fue primer ministro. Ahora, como primer ministro Daniel de Babilonia, estuvo al servicio de 4 imperios. ¿Se acuerda que después de Babilonia vino Persia y luego vino Grecia? Entonces, en esa inter de imperios, Daniel estuvo con varios de Babilonia y varios de Persia. Entonces, él estuvo al servicio de ellos, pero sobre todo estaba a los pies de Dios. Porque nunca dice que él se vendió. ¿Se acuerda que no quería ni comer la comida deliciosa de Nabucodonosor? Que es como casarse con el mundo, ¿no? Es que el mundo nos guste. Y a Daniel no le gustaba el mundo. La mejor comida, las delicias que todos los jóvenes, tenía 14 años, ¿no? Podía querer, él dijo, no, yo quiero legumbres. Ahora, de ahí inventan que hay un ayuno de Daniel. No es ayuno, es una dieta que tuvo en un tiempo. No dice si después la mantuvo o no. Nada más dice que se mantuvo fiel a Dios y era un hombre de Dios en todas las áreas de su vida, ¿no? Ahora, ¿cuál es el ministerio de mensaje? Dice Génesis 31 que José fue gobernador de Egipto y fiel a Dios. Daniel 1, 2 y 5, Daniel fue encontrado 10 veces mejor que los magos de Babilonia, observó la victoria del Señor sobre los imperios humanos y fue nombrado Señor del reino. Entonces los dos llegaron a ser primeros ministros. José en Egipto y Daniel en Babilonia. Entonces, ¿vale la pena ser fieles o no? Yo creo que sí. Aunque haya enemistad y haya gente que no nos quiera y cosas difíciles, a veces violencia, cárcel, aún así podemos estar bien en las cosas de Dios. En el caso de José, pues venido por sus hermanos. La gente que tenía que cuidarlo, ¿no? Los hermanos mayores, se supone que los hermanos mayores cuidan a los menores. Pues estos mayores no lo querían nada. Hasta de que después Dios los reconcilió y luego hasta le pidieron perdón, ¿se acuerdan? Dicen, ya va a morir nuestro papá. Y ahora que muera el papá, ¿vas a tomar venganza? Y él dijo, no. Nada más, no me gustó lo que hicieron, no estuvo bien. Sin embargo, confío en Dios. Incluso José dijo, quiero que cuando yo muera, mis huesos los lleven a Canaán. O sea, a la zona de Jerusalén, ¿no? Porque era muy fiel a Dios él. A nosotros como que la cultura no nos late mucho, ¿no? Que mis huesos los lleven a un lado, pero para ellos era muy importante pertenecer al pueblo de Dios. Y dicen que, bueno, la tumba de José sí estuvo en Jerusalén durante mucho tiempo, reconocida o ubicada. Y en el caso de Daniel, pues a servir a los imperios, siempre Dios le bendijo. Pero Daniel enfrentó, ¿recuerdan? La envidia. ¿A cuántos nos ha tocado enfrentar la envidia de alguien? Muy común. Por cualquier persona bendecida o próspera en alguna área, ay, le caemos mal o cualquier cosa. Y en el caso de Daniel, ¿se acuerda de los sátrapas? Que eran así como gobernadores de provincias. 127 provincias eran Persia. Y esas 127 no querían a Daniel, porque era muy leal a Dios. Y le inventaron aquello. Dijeron, bueno, si él no deja adorar a Dios, vamos a pedir que nadie le pida nada a ningún Dios más que a Nabucodonosor. Y si no le piden a él, que entonces lo maten, que lo metan en el foso de los leones. Y pasó, ¿se acuerda? Sin embargo, Daniel siguió siendo fiel. Y esa escena del foso de los leones es impresionante, ¿no? Porque sí estaba, pues, posible de que lo acabaran aquellos leones y sin embargo, Dios lo guardó. ¿Se acuerda que Darío le dijo, el emperador, Daniel, siervo del Dios viviente, tu Dios en quien continuamente tú confías, ¿te ha guardado? Y Daniel le dijo, sí, rey.
me guardó y delante de Él y delante de ti estoy bien. O sea, qué importante, no nada más delante de Dios, sino delante de los hombres. Porque hay gente que está estando bien con Dios, aunque esté mal con la gente. No, hermano, hay que estar bien con los dos. De hecho, no se puede estar bien con Dios y mal con los hombres. Y sin embargo, en ese caso, Daniel, que no tenía la culpa, más que de ser de gente de oración, fue llevado pues al foso de los leones. Ahora, el foso de los leones nos representa muchos problemas que podemos enfrentar. Imagínense estar en un foso con leones. Pues no era nada bonito, ¿no? Era algo así, le podría dar miedo, o hasta terror, ¿no? Estar ahí en aquella noche, y sin embargo, ahí Dios le bendijo. Entonces, Dios a veces nos bendice en lugares muy difíciles. No nada más es en un templo, o con hermanos en Cristo, que son lindos, no. Puede ser allá, entre los inconversos, y allá en un lugar de castigo, donde incluso peligraba su vida, y ahí Daniel tuvo una grande, grande victoria. Diríamos que Dios cambia las derrotas en grandes victorias. Punto 11. Comparación. ¿En qué son parecidos José y Daniel? José y Daniel fueron adolescentes fieles, encontraron grandes dificultades y a pesar de esto son ejemplos de fe. Segunda parte, Dios concedió a José y Daniel la habilidad de interpretar sueños. En estos son parecidos, ¿se acuerdan? Que eran muy jovencitos cuando empezaron y fueron fieles a Dios y los dos interpretaron sueños. Por eso los escogimos para este método. Pero ustedes su método comparativo puede poner a quien quiera. Pueden ser hombres, pueden ser mujeres, de cualquier edad, de cualquier contexto y sacar esta parte del estudio. En qué son parecidos y en qué son distintos. Pero cuando yo les dio con palabra de conocimiento interpretar sueños, los dos sirvieron. Tanto José salió de la cárcel finalmente y Dios lo puso como ministro y Daniel interpretó el sueño de Nabucodonosor. Nada más que usted se acuerda, Daniel 2 es la visión del hombre, una estatua de metales preciosos y Daniel 7 puras bestias. O sea, los mismos imperios para los hombres son algo así como muy sublime, pero para Dios son como bestias. Entonces, por eso vemos nosotros a los imperios humanos con esa deficiencia. Se sienten sublimes y son bestias a veces, ¿no? Y no tenemos que buscarle mucho para encontrar esto. Ningún imperio humano sin Dios es perfecto. Solamente con Dios en su corazón, de verdad, podrían ser diferentes, ¿no? ¿Cuáles son los contrastes? ¿En qué son distintos? Génesis 41, José tuvo 2 hijos y Daniel estuvo al servicio de 3 emperadores, pero no tuvo hijos. Entonces, esto de los hijos es una cuestión circunstancial. Ni hace mejor al que tiene hijos, ni hace peor al que no tiene hijos. Pero José tuvo 2 hijos, ¿se acuerdan? Cuando tuvo ahí que Jacob lo recupera como hijo y bueno, están en Gosén, allá en Egipto, comiendo muy a gusto, siendo bendecidos. Algo así como de la pobreza a la abundancia, ¿no? Porque estaban por morirse de hambre. Pero gracias a que José interpretó el sueño del faraón y a que José les dijo qué hacer, hubo una grande bendición. Ahora decimos otra vez, a la gente no le gusta el imperialismo. No sé cuántos aquí son rojillos, ¿no? ¿Cuántos somos aquí políticos así que, yo voy por los izquierdistas? Ok, pero gracias a este hombre imperialista se salvaron muchas personas, porque no murió ni el faraón ni todo el imperio, y sí les cobraban al 20% por encima del costo. Entonces era algo así muy elevado, pero no morían de hambre, ¿no? O algunos por ahí dicen que son los rabanitos, ¿no? Los rabanitos son blancos por dentro y rojos por fuera. O sea, gente que dice, yo soy comunista, y no es cierto. Bien que le gusta el dinero, bien que le gustan las cosas. Entonces, hay rabanitos por ahí. No sé si usted conoce alguno, o nada más lo ven pozole. Pero, aunque no nos guste las decisiones de José, salvó la vida de muchísima gente. De hecho, no dice la Biblia cuánta gente fue salvada, porque dice que los imperios vinieron a Egipto y se vendieron como esclavos a Egipto. Y les decían, ahora la comida está muy cara, pero hay comida. ¿Qué decimos? ¿Prefiero morirme de hambre o pagar caro? Los que les duele el codo, nunca quieren pagar nada. Pero ahí pagaron bien caro. Cuando no tenían dinero, les dijo, pues ven a ustedes, van a ser esclavos de Egipto, pero no mueren de hambre. Otra vez fue una salvación de vida que solamente estando en una situación muy extrema entenderíamos, ¿no? Porque no sé cuántos de nosotros diríamos, no, pues yo no quiero participar en eso, que está caro, el impuesto está muy, muy alto, hay ideas. Sin embargo, salvar la vida era lo más importante. Y quizás los que tengamos hijos o familia diríamos, de morirme de hambre a ser esclavo, pues prefiero ser esclavo. Aunque ninguna de las dos así las ando buscando, pero es mejor entonces la provisión de Dios. A lo mejor José es una provisión perfecta de Dios de provisión, porque no se murieron de hambre. ¿Se acuerdan? Las vacas flacas y las espigas flacas y gordas o bonitas, dice ahí que sucedió esto. Pero con Daniel estuvo con los emperadores.
Y a todos les dijo la palabra de Dios y con todos se mantuvo bien. Incluso hay algo de contraste. En el caso de José no tuvo discípulos, pero Daniel sí. Misael, Ananías y Azarías, 3 hombres muy dedicados, que ellos entraron al horno de fuego, ¿se acuerdan? Que ahí dice que Dios se presentó y bueno, los salvó del fuego. Fue una grande bendición. José no, nada más fue un buen hijo, salvó la vida de su familia y hubo una grande bendición. Y en el contraste encontramos algo. Aunque seamos distintos, Dios nos usa de acuerdo a su perfecta voluntad. O sea, no tenemos que ser como José o como Daniel, aunque ni ellos son iguales tampoco, y nosotros también tenemos algunas deficiencias de carácter, a veces no somos tan perfectos como deberíamos, y aún así podemos continuar en las cosas de Dios. Pero algo importante, tanto José como Daniel nunca dejaban a Dios. José no fue primer ministro hasta que lo puso el faraón, pero Daniel sí. Desde muy jovencito estaba en la política, ¿no? Y sin embargo, los dos adoraban a Dios. O sea que se puede estar en la política, pero servir a Dios. Si no se comprometen los compromisos, las convicciones delante del Señor, se puede mantener. Porque hay gente que dice, ¿cómo vamos a poner un político ahí cristiano? Pues sí sería de mucha bendición. Que de veras fuera cristiano, ¿no? Que algunos luego dicen, pero ni son. Y sin embargo decimos, bueno, estos dos creyentes judíos, uno en Egipto y otro en Babilonia, muy fieles. Nada se dijo de ellos, nunca robaron, nunca mintieron, nunca se corrompieron. Y los dos, Dios les bendijo con una grande plan en sus vidas, ¿no? ¿Cuál es la aplicación personal? José y Daniel enfrentaron adversidades, pero se mantuvieron fieles a Dios. Entonces, la gran lección aquí es, vamos a enfrentar adversidades. Porque algunos piensan que la vida cristiana es color de rosa, ¿no? ¿A cuántos nos han dicho eso? Entrégate a Cristo, si te acaban los problemas. No, ahí le están mintiendo, eso es un mal evangelio, ¿no? De hecho hay mucho falso evangelio, que luego ni detectamos, pero no es cierto. Sí hay bendición, hay salvación, pero vienen problemas también. Imagínense a José vendido por sus hermanitos. Hicieron negocio con él, en vez de estar con su papá y con su mamá, estuvo por allá. Algo interesante, ¿no? José nunca volvió a ver a su mamá, porque dice la Biblia que de camino Jacob murió Raquel. Y cuando murió Raquel, bueno, entonces ya no hubo ese contacto y esa bendición. Y sin embargo, José perdonó esa situación tan difícil. Y otra vez, si es en el contexto familiar, ahí en la familia tenemos que perdonar. Que perdonar no es aprobar lo que está mal. Perdonar es manejarlo hasta llegar a un acuerdo y superarlo. Porque pasó con José. Les dijo, no voy a vengarme de ustedes, pero recuerden que nunca estuvo bien lo que hicieron. Eso de venderme y que no me querían estaba mal, ¿no? Y otra vez, la preferencia de Jacob, los papás que tienen hijos preferidos generan mucha enemistad entre los hijos. Más vale que los papás los tratemos por igual. No importa si es hombre o mujer, ¿no? Porque ahí entre la cuestión sexista. Ay, es niña, a ella no le dan herencia. Ella que no estudie, ella es mujer. Oiga, hermano, pues igual va a necesitar más que el hombre, ¿no? A los hombres, o la herencia a los hombres, ¿no? Eres de mi apellido. Tú tienes mi apellido, ella no. Ella lo pierde cuando se casa. Un consejo, hermanas, no pierdan su apellido, síganlo manejando. Aunque la cultura dice, tú eres de fulano. No, pues use el de soltera, ¿no? Porque es su apellido realmente. No quiere decir ni que no esté casado ni nada, pero hay mucho machismo. Y ahí dicen muchos, ¿no? A los hombres, a la mujer nada. No, hermanos, hay que bendecir. Y los que nada más tuvimos una hija, ¿qué hacemos, no? ¿A quién le repartimos la gran herencia? No entendemos. Esa hija es bendecida. O si son varios hombres, no, varias mujeres. No importa si son hombres o mujeres, ni a quién se parezcan. Ya ven que algunos están bien feitos y todos tienen hijos bonitos aquí. ¿Cómo estén? A que se parezca la familia, de que se parezca, lo quiero y tengo que traerle bendición. En el caso de José era de los más chicos. Era el número 11 y el número 11 trajo bendición a los 12. Fue una grande bendición. Y en el caso de Daniel no dice cuántos hermanos biológicos tuvo. Nada más dice, era linaje de príncipes. Pero los dos entregados a Dios fueron de grande bendición. Vamos a pasar a otro método que les regalamos porque les amamos mucho, nos caen muy bien. Y es el método biográfico. De tarea, nada más pueden hacer el comparativo o el biográfico, el que ustedes quieran. Pero, pues, no tienen que hacer los dos. Nada más les regalamos el otro porque, pues, también tiene algo de aportación. El método biográfico, entonces, va a hacer, definición, el análisis de la vida de un personaje bíblico. En él aprecian cualidades dignas de imitar y también defectos que debemos evitar. Entonces, el método biográfico es como la biografía de un personaje.
Nada más que como son bíblicos, ahí tenemos lo que dice la Biblia, hombres y mujeres, es lo que tenemos que aprender. Pero hay una cuestión importante aquí. Hay virtudes y hay defectos. ¿Cierto o no? Igual que nosotros, ¿no? Todos tenemos virtudes y defectos. Y no nada más vemos gente con virtudes, porque decimos, bueno, esta persona tuvo pues, bendición, sirvió, Dios le usó, sí, pero también tuvo defectos. Y cuando vemos los defectos de carácter, nos identificamos y también podemos corregir nosotros. Allí sí que al revés del texto que dice, ve tú y haz lo mismo, decimos, ve tú y no hagas lo mismo. O sea, si ves el defecto de un personaje bíblico, entonces hay que evitar ese defecto. ¿Quién es el personaje? El apóstol Pablo. Ahora, estamos hablando de puros superhombres en 45 minutos, José, Daniel y Pablo. En el biográfico de Pablo, el significado de su nombre es pequeño o humilde. Entonces, esto de Saulo, recuerda que originalmente era Saulo, que quiere decir pequeñito. Después se trajo un poquito de la influencia griega y romana y le pusieron Pablo, que también significa lo mismo. Pero entonces era ahí como una adaptación de su nombre, pero él significaba pequeño o humilde. Algo importante, Pablo no era humilde hasta que Dios llegó a su corazón. Y eso lo podemos comprobar, porque vemos cómo era tremendo, ¿no? Vamos a ver ahí los textos bíblicos. El libro de Hechos y las referencias de las epístolas paulinas. O sea, hay muchas referencias. El autor más prolífico, yo estoy convencido de que escribió Hebreos también, serían 14 cartas, Nuevo Testamento, o sea, la mitad del Nuevo Testamento. El Señor escribió la mitad, nada más. Pero vean una cosa, no lo querían al principio. ¿Se acuerdan? Que decían, no estuvo con los 12. Ahora, ¿era importante que estuviera con los 12? Al principio, cuando Jesús los eligió y todo aquello, pero después ya no eran 12, eran muchos apóstoles. Y Pablo es más destacado en muchas áreas, pero al principio no lo querían. A lo mejor no nos ha pasado a nosotros, ¿no? Que nos digan, es que tú no eras del grupo especial, tú no eras de los de la élite, tú no eras especial, tú eres de segunda. Nos lo han dicho, una cantidad de veces y ni nos afecta tampoco, ¿no? Porque sí es cierto, no somos de élite. Pero vemos aquí de este hombre algunas cosas que tuvo que aprender. Vamos a ver su infancia y juventud. Tenemos ahí judío, de Tarso, según Hechos 23:3, era romano. Criado en Jerusalén, a los pies de Gamaliel, Hechos 5, de 34 al 40, 23:3. Perseguidor de la iglesia hasta la muerte, 22:4 de Hechos. Convertido en Damasco, Hechos 9, del 1 al 9. Enseguida predicó a Cristo en las sinagogas y se esforzaba, Hechos 9, 20 al 22. Estuvo en Arabia y en Damasco, Gálatas 1, 17. Permaneció con Pedro 15 días, Gálatas 1, 8, 18. Y fue a las regiones de Siria y Cilicia, Gálatas 1, 21. O sea, este hombre sí fue de una élite. Cuando dice fariseo de fariseos, recuerden que era una casta muy privilegiada en el tiempo de Jesús. Vienen de los Hasidim, que son los macabeos. Usted ve la Biblia de Macabea, en la católica romana, es histórica. No tiene doctrina para nosotros, pero es histórico. Realmente los griegos trataron de vencer a los judíos, metieron las olimpiadas, hacían que se olvidaran de Dios. O sea, eran muy mundanos los griegos. Y hubo un grupo que se rebeló contra ellos y eran los macabeos, porque el primero de ellos se llamó Judas Macabeo. O sea, no es apodo, es apellido, ¿no? Es nombre. Y estos macabeos estuvieron históricamente contra Grecia, tanto que casi los derrotaron. Nada más que hubo un Antíoco IV, se llamó así, que le llamaban el anticristo, porque él hizo sacrificio de una cerda en el templo de Jerusalén, allá del 260 a.C. O sea, hubo cosas históricas muy difíciles. Y sin embargo, de los macabeos, luego vienen los fariseos. Tenemos que ver la historia de ellos, ¿no? Nada más que algunos eran muy radicales. ¿Recuerda eso? Que decían, la ley tiene que estar escrito, pero no se basaban en la ley. ¿Saben lo que son los talmudes, no? Talmudes son anotaciones que hacían los grandes maestros judíos y bueno, son anotaciones, pero no era la palabra. Y esos talmudes, había 2 talmudes, un babilónico y uno de Jerusalén, y los talmudes no eran exactos. Por eso siempre decimos, vamos a la Biblia. Aunque tenemos libros y maestros por todos lados, cualquier libro maestro tiene que ser pasado por el tamiz de la palabra de Dios. O sea, si en la palabra está eso que dice, no enseñan, está bien. Y si no, tenemos que desecharlo. Entonces, esos talmudes eran así como anotaciones, pues, que los maestros tenían interpretaciones de la ley, pero no eran la ley. Y en estas anotaciones es lo que Jesús dijo. Ustedes hacen más importante la ley que al hombre. Porque recuerden ustedes que el día de reposo, camino de un día de reposo son 1000 pasos. O sea, tenían la carga de contar los pasos que podían dar. Ahora, ¿esto era correcto? La ley decía,
El día de reposo, dice, es para el hombre, es el día de reposo para el hombre y no el hombre para el día de reposo. O sea, es para estar con Dios, para ir a reunirse como nosotros hacemos. Pero lo habían hecho como una ley así muy pesada. ¿Cuánto puedes hacer? ¿Qué no puedes hacer? Si se cae un animal no lo puedes levantar. O sea, una cantidad de cosas que Jesús les dijo. Ustedes son hipócritas. Porque si a ustedes se les cae un animal, ni modo que no lo saquen. Ya se les va a ahogar. Entonces, ponen cargas que ustedes no llevan. Y eso sí tenían los fariseos, eran hipócritas en algunas áreas. Pero bueno, aunque él era quedado en Tarso, una provincia romana, y fue pues hijo de fariseos, era muy apegado a la ley. Gamaliel es importante. Hechos 5:22 dice que era un maestro de la ley. Aparece allí y era un hombre muy destacado. Y este Gamaliel es el que dijo, no se opongan a la iglesia, porque si es de Dios no la van a detener. Aunque él era un fariseo, ¿no? Pero fue de Dios, ¿no? Porque no se detuvo en la iglesia. Recuerdan que estaban persiguiendo mucho a la iglesia, ¿no? Ahora, Pablo era perseguidor de la iglesia hasta la muerte. Dice que sacaba gente de sus casas, los arrastraba de los cabellos. Pues cuando mataron a Esteban, cuando pusieron los pies, las ropas a los pies de Pablo, quiere decir autorizar. O sea, Pablo autorizó que mataran a Esteban. ¿Era peligroso Pablo o no? Como algunos de nosotros, sin lugar a dudas. Pero bueno, el Señor le cambió su corazón. Pero cuando se convirtió, ¿se acuerdan? Que lo derriban ahí, el camino de Damasco, que quedó ciego 3 días, fue un gran cambio en su vida. Pero enseguida quiso predicar. Estuvo en Siria y en Damasco. Pasó un tiempo, unos 14 o 15 años, antes de empezar a escribir cartas, antes de empezar a ser un gran siervo de Dios. O sea, Dios a veces tarda tiempo en formarnos. Porque hoy día hacen ministerios automáticos, ¿no? No sé si has visto esas iglesias. En 2 días Dios te cambia. Discúlpame, no puede ser. Si no he cambiado en 40 años, tú me vas a cambiar en 2 días, pues imagínate. ¿Quién te crees? Pues ¿quién te crees que eres? No se puede. Dios no tiene ollas express, Dios tiene sus tiempos, Dios trabaja con la gente y trabajó con Pablo mucho. Cuando estuvo con Pedro, Gálatas 1:8, o sea, Pedro era como líder de la iglesia en Jerusalén. Nada más que todavía no dejaban el enfoque nada más de los judíos. Ya después Pedro y los demás, no nada más para judíos. Lean las cartas de Pedro. Y ya dice, Dios habla al mundo, ¿no? No nada más a los judíos, pero en su momento, puros judíos. Y eso le fue tropiezo a Pablo, ¿no? Ahora, cuando estuvo en Siria y Cilicia, hubo como un retiro espiritual, viendo manuscritos. Es interesante, todavía en Siria y Cilicia hay manuscritos de la Biblia, todavía actualmente hay templos, lugares, museos, que hay manuscritos ahí. O sea, en esas regiones fue importante la palabra de Dios. A Pablo lo cambió eso hasta que empezó a predicar, y entonces Dios lo usó de una manera muy, muy especial. ¿Cuál es la adultez y vejez? Punto 5. El Espíritu Santo lo llamó a la hora misionera, Hechos 13:14. Participó en el Concilio de Jerusalén, Hechos 15:1-29, y siendo anciano, predicaba desde la cárcel, Filemón 9. Ejemplo de fe, la historia dice que fue decapitado en Roma. O sea, su adultez y vejez no fue fácil. Muchos piensan que un apostolado es así como riqueza, ¿no? ¿Han oído eso? El apóstol merece viajar en 5 estrellas. El apóstol merece dinero. ¿De quién estamos hablando? O sea, los apóstoles padecían mucho. Tenían que ir a predicar y realmente tenían muchas necesidades. Y estuvo en el Concilio de Jerusalén, ¿se acuerdan? Cuando decían los judíos, es que hay que ponerle la ley a todos los cristianos. Y decían los cristianos, no, la ley ya no. Nada más aquí donde no comen sangre, que quedó muy grabado, pero fue allí en ese concilio, Hechos 15, que estuvo Pablo. Ahora, dice la historia que fue decapitado en Roma. La Biblia no dice. Usted ve Hechos, dice que acabó en Roma, encarcelado, pero dice que predicaba libremente y estuvo dentro de la cárcel un tiempo y fuera de la cárcel otro tiempo, hasta que Nerón lo mandó decapitar. Punto 6, vida familiar y descripción de familiares cercanos. Era celoso de las tradiciones de sus padres, Gálatas 1:14, era fariseo, hijo de fariseos. Ya dijimos, Hechos 23:6, era muy radical en las cosas de Dios, a la manera que él pensaba, pero Dios le cambió. Dios le cambió a ser un cristiano muy fiel. Punto 7, carácter. Como perseguidor fue cruel. Como apóstol vivió una conciencia delante de Dios, Hechos 23:1, y fue perseguido por los judíos, desde Hechos 9 hasta Hechos 28. Ahora, esta vida espiritual de Pablo, su carácter, habla de cómo era constante en las cosas de Dios. Así como era muy radical como fariseo, luego es un gran predicador, ¿no? O sea que Dios usa a los radicales también. Si el radical se deja cambiar por Dios, puede ser usado. Y el caso aquí es Pablo. Empezó a predicar y donde quiera iba a predicar la palabra. Iba con judíos primero y luego con los gentiles, hasta que en Hechos 13 le llama Dios a las naciones. Y junto con Bernabé empiezan a predicar en Asia, luego en Europa, y el tercer viaje a Europa y Asia. Y cuarto viaje a Roma, ¿se acuerdan? Entonces fue un gran misionero en las cosas de Dios. Ahora, 8, vida espiritual. Era disciplinado y era en la oración y en el ministerio.
Hechos, otra vez, 9:28 dice esto. Era de disciplina, no dejó de orar, no dejó de servir, pero también no dejó de aprender. Veía los manuscritos del Antiguo Testamento y empezó a escribir. Recordamos, gran escritor del Nuevo Testamento. ¿Quiénes fueron sus compañeros cercanos? Timoteo y Silas. No veo las citas, ahí están las citas, usted las quiere ver, usa para sus tareas, úselas. Nada más tengo derechos de autor ahí. Pone, esto lo encontró el hermano, no ponga nada. Priscila y Aquila, también matrimonio. Epeneto, María, Andrónico, Junias, Amplias, Urbano. Si le quiere poner usted a sus hijos, póngales así. Ya ve que algunos quieren nombre bíblico. Estaquis, Apeles, Aristóbulo, Herodión, Narciso, Trifena, Trifosa, Pérsida, Rufo, Asíncrito, Flegonte, Hermas, Petrobas, Hermes, Filólogo, Julia, Nereo y Olimpas. Lucio, Jasón y Sosípater, Tercio, el amanuense que escribió Romanos, Gallo y Erasto, Sóstenes, Tito y Filemón. ¿Cuántos son? Hermano, arriba a la derecha, yo le puse 37. Ahí dice, son 37. ¿Cierto o falso? Claro, no esperaba que lo vieran, pero ahí está. O sea, tuvo muchos discípulos. Algunos pensaban que nada más era Timoteo. No, hermano, tuvo 37. Hombres y mujeres. Contra los machos que siguen predicando en las iglesias, contra la mujer. De los 37, muchos son mujeres. No la mayoría, pero muchos. Vea los nombres, usted luego saca cuántas mujeres y cuántos hombres. De hecho, ya lo prediqué hace un mes o 2 meses aquí, ¿no? Que dijimos, el ministerio de la mujer es aprobado totalmente por Dios. Y él tuvo discípulos y discípulas, pero no pocos, tuvo muchos. ¿Cuáles son sus cualidades destacadas? Punto 10. Comprometido con la obra de Dios, gran ejemplo ministerial, apóstol, escritor, maestro y predicador. ¿Cierto o falso? Era todo esto. Y gracias a Dios que es un ejemplo para nosotros, ¿no? Punto 11. Su principal contribución a la obra de Dios, invitado a predicar en Antioquía con Bernabé, en la obra Asia y Europa. Ahí están las citas. Viaje a Roma y predicó también en la cárcel. Otra cosa importante de Pablo, parecido un poquito a José, en la cárcel. Unos piensan que en la cárcel ya no se hace nada. Si ya estoy aquí, ya me descalificaron. No, él siguió trabajando. De hecho, las cartas escritas de la cárcel son conmovedoras, porque no estaba en libertad ni en riqueza, estaba en la cárcel. Estaba encadenado a un soldado romano. Por eso muchos pensamos cuando dice ahí en Efesios la armadura del cristiano, porque la vio armaduras de romanos y dijo, tienes que ver el escudo y tienes que ver cada parte de la armadura, porque veía armaduras todos los días. Y él no había hecho nada más que predicar la palabra de Dios. Principal error, separarse de Bernabé por causa de Marcos, Hechos 15. ¿Qué pasó ahí? ¿Usted se acuerda que Juan Marcos es el escritor del Evangelio? Con usted, el Evangelio de Marcos es Era sobrino de Bernabé, pero en el primer viaje le dio miedo. ¿A cuánto le gusta a la gente miedosona por ahí, hermanos? Pero a veces sirven, A veces sirven, porque Marcos se regresó. Ya nada más llegaron a Chipre y dijo, ya no sigo, me regreso. Y en el segundo viaje, Pablo dijo, vamos acá a este viaje, aquí está Timoteo, tenemos un equipo, está Silas. Y Bernabé dijo, llevemos a Juan Marquitos. ¿Cuántos llevan al sobrino para todos lados? Hasta ni donde debe llevar sobrinos, llevan sobrinos, algunos por ahí. Yo conozco, no digo quiénes. Y le dijo Pablo, no va. ¿Quién se equivocó? Bernabé. ¿Bernabé? ¿Cuántos votan por Bernabé? Se equivocó Pablo, porque no tuvo la gracia de Dios. Después dice, envíeme a Marcos, porque me es útil para el ministerio. Y dice, varias veces. Entonces, Bernabé, bueno, no porque sea su sobrino, pero Pablo debe decir, vamos a orar a Dios a ver si... Y fue útil, ¿no? Tanto que después, cuando estaba en la cárcel Pablo, alguien que él ayudó fue Marcos. O sea, a veces Dios nos da grandes lecciones con gente que aparentemente fue cobarde, que se apartó, que no cumplió, que no estuvo, pero después Dios les usa. Eso se llama restauración. ¿Dios restaura o no? Pues claro. Nada más que Juan Marcos, en ese caso, pues había fallado y por eso Pablo se separó de Bernabé. Defectos de carácter, punto 13, intolerante con Juan Marcos. Yo así lo veo, no sé usted, pero rectificó. Ahí están los textos, no tengo tiempo ni ganas de decir los textos, pero ahí están, ya no tengo tiempo. Su actitud ante el fracaso, arrestado en Jerusalén, encarcelado en Cesarea, defensa ante Félix, apeló al César y defensa ante Agripa. O sea, pura cárcel. ¿Qué trajo el apóstol? Pura cárcel. O sea que los que dicen, tú vas a ser apóstol y vas a ir a las naciones y vas a ser rico, pues están totalmente fuera de la Biblia. Un apóstol anda en la cárcel, tiene sufrimientos, tiene necesidades, pero Dios le bendice, ¿no? ¿Cómo fue su llamamiento? Hechos 13, ¿se acuerda? Dice, ahí había apóstoles y profetas en Antioquía y ahí Dios llamó a Bernabé y a Saulo. Ahora, Dios llamó personas en Asia, ya no estaban en Jerusalén.
estaban un poquito al norte de Jerusalén y le llama a las naciones. O sea que la visión de Dios para el ministerio es mucho más grande que la nuestra, porque los judíos siempre pensaban en puros judíos. De hecho, todavía hay personas que nada más piensan en los judíos, están muy atrasados de noticias. La iglesia está en todo el mundo, razas, naciones, lenguas, idiomas, todo lo que sea se puede alcanzar. Y tenemos visto a la gente que es alcanzada por la gracia de Dios, ¿no? Ahora, 16 dice, ¿cómo fue elegido para llevar el evangelio a las naciones? Desde Hechos 9, 15 y 16. Punto 17, bosquejo detallado de su vida. Yo puse 3 cosas: la conversión, el ministerio apostólico, que es muy amplio, nada más puse ahí lo más breve, y la cárcel. Estuvo en el Señor llamado, estuvo predicando la palabra y estuvo en la cárcel muchos años también. Entonces, predicación y cárcel, pero después viene una gran victoria de parte de Dios para este hombre. Punto 18, aplicación. Su principal enseñanza para nosotros, comprometernos totalmente con la obra del Señor. Él estaba comprometido con la obra del Señor. Y de esa manera vivió y de esta manera acabó con su ministerio. Hermanos, terminamos puntualmente, siempre recuerden, para no abusar del tiempo de nadie, terminamos puntualmente y agradecemos por esta lección 8.